De repente Orellana está en la esquina escondido en un kiosco de venta de emoliente. Nadie sabe, o sea, uno puede pensar muchas cosas. Pero hemos invitado, precisamente, Patricia, queridos amigos, al congresista Vicente Ceballos, que yo tengo particularmente un aprecio cuando lo veo en sus intervenciones, porque es una persona que se expresa muy bien, dice las cosas con claridad, y quiero por eso decirlo aquí, ahora que lo veo, cada vez que lo veo intervenir en la Comisión de Fiscalización, me parece bastante ponderada su posición, no agita las aguas, no se enfrenta con nadie, más pone orden, y eso me parece bien para una comisión investigadora. Él además integra la comisión de investigación que se ha nombrado para el empresario Rodolfo Orellana, prófugo, hay que decirlo hasta este momento, porque ha sido ya orden de detención y no se apersona ante la autoridad judicial. Bienvenido, congresista Vicente Ceballos. Alberto, Patricia, buen día y muy agradecido por el espacio que me brindan esta mañana. Congresista, tal como lo estaba reseñando Patricia, el tema Orellana es un tema, mejor dicho, un temón, por decirlo de alguna manera, porque se está demostrando unas tremendas ramificaciones a lo largo de estos días de que esta organización efectivamente tenía no solo objetivo de defraudar al Estado, sino apropiarse de bienes ajenos, tanto públicos como privados, y toda una maquinaria elaborada exprofesamente para quitarles patrimonio a mucha gente, y incluso al propio Estado peruano, como es el caso del Hermílio Valdizán, como es el caso del Polideportivo de San Borja, y etcétera, etcétera. Inclusive ayer me he enterado que tenía ramificaciones en el Club Alianza Lima. Entonces, todo esto, ¿qué implicancias puede tener en el contexto de la lucha contra estas organizaciones criminales? Bueno, primero haciendo una mea culpa, porque una moción de orden del día alcanzada por Víctor Andrés Belaúnde fue propuesta hace 2 años. Y el Parlamento recién hace 2 semanas atrás ha tenido bien aprobarla y sobre todo determinar quiénes son sus integrantes. Es una comisión investigadora con facultades especiales integrada por representantes de 7 bancadas diferentes. Ahora, a lo que usted añade, las disposiciones determinadas por el Juzgado Penal Nacional es sobre 2 ilícitos, el lavado de activos y asociación ilícita, cuando el programa es mucho más complejo. Y allí el trabajo complejo que tiene que asumir esta comisión. Mire, entre el tema, por ejemplo, de las llamadas cartas fianzas. Más de 100 cartas fianza que mueven los 600 millones. Compras. Trabajar el tema de la personalidad jurídica, no de una cooperativa, sino de diversas instituciones crediticias. Lo tercero, también, trabajar el tema de los arbitrajes. Inclusive tuvo involucramiento del propio Colegio de Abogados de Lima. Trabajar el nivel de vinculación e incidencia que se tiene o se ha tenido con los llamados gobiernos regionales, especialmente de Ancash y de Ucayali. Y un tema que se está poniendo ya algo común, cuál es el trabajar las vinculaciones que se pudiera tener con lo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque los hechos no son nuevos. Si yo le digo hace 2 años había una moción de orden del día, quiere decir esto que hace más de 2 años atrás ya había denuncias a este respecto. Y hablamos 5 o 6 años atrás. Lamentablemente el señor Orellana tenía al parecer fuertes influencias en determinados sectores públicos que impedían que esto oportunamente pueda ser investigado. De eso ya se ha hablado, de las supuestas ramificaciones, brazos en el Ministerio Público y Fiscalía. Y está bien que se haga una mea culpa, pero muchas veces pedir estas disculpas no nos llevan a nada, simplemente es una justificación. En todo caso, explíquenos por qué demoraron tanto. ¿Las ramificaciones llegaban al Congreso? Yo entiendo que sí, no descarto esa posibilidad, no estoy en la certeza de decir quién es quién, no puedo decirlo. El curso de las investigaciones seguramente nos determinarán qué actores políticos al interior del Congreso ha tenido este grupo que giraba en torno al señor Orellana. Ahora, acudir a un mea culpa significa actuar de forma inmediata y urgente. Pero después de 2 años ya no es inmediato. Pero con resultados oportunos y eficaces. Ahora, después de 2 años, pero también el Poder Judicial y el Ministerio Público está recién empezando a actuar. Entonces tenemos que hacer un trabajo en armonía. Tampoco el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden ir por un camino diferente al del Parlamento de la República. Tenemos que coincidir. Ahora, no tanto en armonía, porque ustedes quizás sí se pudieron adelantar. Ahora que la cosa está judicializada, la sentencia clara de estos, o la argumentación clara de los implicados es: el tema está judicializado, yo no puedo hablar. Entonces el trabajo que intentan hacer ustedes cae en saco roto, porque van los invitados, no dicen nada, se amparan en que el tema ya lo están viendo las instancias pertinentes, y finalmente a las conclusiones que pueden arribar ustedes no son muy profundas. Si me permite lo que dice ella. Ayer, ayer miércoles y el martes y el miércoles se han incautado, por lo que he visto, 3 camiones de documentos, computadoras, camiones. Esa documentación ya la tiene la autoridad policial, ¿no? O sea, por orden del Ministerio Público.
esa documentación podrá tener acceso a ustedes para poder investigar, porque esa documentación es valiosa. Porque... Sí, mire, cuando yo digo que la comisión está dotada de facultades de comisión especial, es que puede tener un comportamiento como si fuera un juez. Puede incautar, puede cuidar allanamiento, a través del juez puede librar una orden de captura si hay una persona renuente a presentarse a lo que es la comisión. Bueno, o sea, no es tarde. Ahora, ¿por qué hablo de criterios de colaboración? Porque hay un trabajo que avanza la comisión y hay otro trabajo que avanza el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero no nutren uno a otro, es independiente. Yo le digo por experiencia propia el caso Ecoteva, o sea, había una mutua alimentación, documentación o declaración que era conveniente, la pedíamos o ellos también la pedían en reciprocidad. Entonces ha habido una mutua colaboración, porque al final de cuentas, Ministerio Público, Poder Judicial y Parlamento somos Estado. O sea, tenemos un mínimo de responsabilidad de mutua colaboración y tenemos que ser conscientes también de que tenemos un norte, un objetivo claro. Ahora, el espacio del Ministerio Público, Poder Judicial, quizás es un espacio un poco más centralizado. Tiene, ¿qué le digo?, metas a las cuales llegar. En el caso de la Comisión de Fiscalización, en este caso, en el caso de Orellana, tiene una compleja tarea, es decir, aborda todo. ¿Y por qué digo que es imprudente? Porque no solamente pasa por el hecho de identificar responsabilidades o culpables, sino también pasa por identificar debilidades o deficiencias que se ha tenido al interior de la institucionalidad, y que puede motivar alguna recomendación para cambios normativos, estructurar internamente alguna institución, o sea, va más allá del ilícito penal. Claro, pero aquí hay un problema, congresista, que es que los actos delictivos cometidos por esta organización, presuntamente, hasta ahora podrían decir presuntamente, pero hay evidencias muy concretas, se han articulado como si fuera, digamos, saliendo del sector privado, ¿no? Es decir, articular todo era del sector privado. Sin embargo, al ampliar ya la visión del panorama, vemos que la articulación ya va gobiernos regionales, Ministerio Público, o sea, han ido juntando incluso hasta creando empresas liquidadoras, cooperativas de servicios, es decir, hasta COPEX tiene un acuerdo con el Congreso de la República. ¿Y por qué, por ejemplo, no tienen la determinación de suspender en el acto ese tipo de acuerdo de COPEX con el Congreso? ¿Por qué no lo han decidido? Mire, yo no voy en cierta forma, poner las manos a fuego por nadie, ¿ya? Pero creo que se ha dado una omisión irresponsable por parte de distintas instituciones de verificar oportunamente quién es quién. Yo no puedo entender una cooperativa en estas circunstancias cómo puede ser un convenio o un acuerdo con el Congreso de la República. O sea, bastante delicado. Lo más grave, y le comentaba antes también, el Colegio de Abogados, manosear los llamados procesos arbitrales. Sí. Hablar del Ministerio Público, del Poder Judicial. Creo que al igual que ANCAS, el caso Orellana Rengifo nos pone en evidencia las graves irregularidades, deficiencias que tiene el Estado como tal. Y nadie se daba cuenta. Porque no es una institución. O sea, son distintas instituciones que han estado ajenas a esta realidad y estamos enfatizando. No es un hecho de ayer, es un hecho de hace 5 años. Porque el caso Orellana, yo recuerdo que no revienta en este gobierno. Este asunto viene del gobierno anterior. Porque yo recuerdo que durante el gobierno aprista ya habían denuncias contra Orellana de apropiación, ¿no? Incluso cuando él se presentó fue candidato por el APRA y el mismo sheriff, ¿no? Benedicto Jiménez se presentó hasta alcalde por el APRA. Da la impresión de que como que tenía una especie de caparazón o de coraza política de protección. Justamente, esa es la diferencia con una labor que asume el Ministerio Público, el Poder Judicial. El Parlamento, con esta comisión especial, tiene que tener una capacidad de llegar a esos nexos iniciales. ¿Cómo es que el grupo el grupo Orellana, por llamarlo de alguna manera, tuvo esta capacidad para involucrarse en las altas esferas de gobierno y tener un espacio en las líderes políticas? O sea, participó en unas juntas electorales en Lima. O sea, por eso se dice perseguir políticos. Y más aún, ¿no? Lo que viene aconteciendo en el propio Parlamento actual. La pregunta que me hacía Patricia, oiga, pero 2 años por una moción de rebeldía. Es cierto, aquí hay que decirlo. Pasaron 2 años. ¿Dónde se quedó? ¿Quién fue el actor que no agendó oportunamente esta moción de rebeldía para actuar de forma inmediata? Hay que ir nuevamente entonces a la raíz del asunto. Congresista, pero yo quiero incidir en la pregunta antes de que Alberto tenga la intervención. ¿Cómo van a hacer para que finalmente los investigados hablen en este caso? Porque le digo, el tema ya está judicializado y cuando los inviten simplemente van a tener esta justificación. Y 2, el principal involucrado, el principal investigado, la cabeza de toda esta supuesta organización es el señor Orellana. Y hay 2 hipótesis. Si es que está escondido, nunca va a ir a la organización, a la comisión que usted integra. Si es que finalmente lo detienen, tampoco va a poder dar su versión. ¿Cómo van a llegar al fondo de los hechos de la investigación si no van a tener la versión del principal investigado? Miren, la participación en una declaración del principal investigado ayuda y fortalece el principio del debido proceso, el derecho a la defensa. Pero también en ese ejercicio del derecho de defensa, o puede declarar, como puede callar, como puede mentir.
es su derecho. Pero son 22 Ahora, investigados. ¿cuál es la labor Como orden de investigatoria? detención. Obviamente tenemos que conjuncionar criterios, testimonios de los investigados, de los testigos, prueba documentaria, pruebas, documentación pública, todo eso, contraste, documentación de testimoniales que puedan brindar, nos llevan a abordar una responsabilidad o no en la oportunidad que se levante el informe final. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar al Parlamento a una persona que está ya siendo en un proceso judicializado? ¿Qué hable sobre El todo? reglamento del Congreso lo establece. Aún, abierto un proceso ante el Ministerio Público o Poder Judicial, no priva de que el Parlamento continúe en su labor investigatoria. Y el Parlamento habla de presunciones. El lícito lo pone ¿quién? El Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, yo doy por descontado que en las próximas horas debe ser detenido el señor Ahora, Orellana. pero pueden sus abogados, a decir es que el Congreso ya no se puede abocar porque, como dice Patricia, ya está judicializado y la norma constitucional dice que ningún poder externo al Poder Judicial puede abocarse a una causa que esté en proceso. Y mientras tanto el caso se manosea, se ventila. El artículo 97 de la Constitución del Estado innecesario. establece con claridad todo asunto de interés público es competencia de la labor de fiscalización del Parlamento de la República, efectivamente. Y lo mejora todavía y lo desarrolla el reglamento del Congreso y le enfatiza Es ley, es ley de la República. Sí, el reglamento es ley. El reglamento todavía lo desarrolla de mejor manera, ¿no? Aún habiendo un proceso investigatorio, siendo parte de la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial, el Parlamento puede investigar. Y yo le comento, Ahora, el caso de Coteva creo que es una prueba evidente. Eso vamos a preguntarle también. el ámbito de injerencia que va a tener esta comisión es para las 35 acusaciones que pesan sobre el señor Orellana desde el 2001, ¿o a partir de cuándo? No tenemos una fecha límite. Cuando se nos ha autorizado a través de la moción de orden del día se nos ha puesto una casuística, qué materias, pero en el curso de las investigaciones pueden surgir nuevas materias que tienen un nivel de vinculación con los hechos que se nos ha autorizado. En consecuencia, creo que la matriz bajo la cual va a desarrollar las actividades investigatorias es bastante amplia y compleja. Se lo pregunto y sería importante saberlo porque son 180 días que tienen para investigar, entonces 35 acusaciones es bastante amplio, entonces Sí, la primera podría acción que no vamos lleguen a algo sí. concreto. La primera acción que vamos a realizar este próximo lunes y que debemos instalarse como comisión es elaborar y discutir lo que es un plan de trabajo y un programa de actividades. Hablamos de 180 días hábiles y yo no estoy diciendo que sean los suficientes, después puede prorrogarse algo más, pero más allá de ello, en el plan de trabajo tenemos que identificar necesariamente una especie de casuística concreta, ¿no? ¿Qué materias se van a investigar? Porque también es decir, vamos investigando todo, sería muy osado y poco prudente de nuestra parte. Ahora, pero la mega comisión que investigó la gestión de Alan García requirió, según se ha dicho, un gasto de aproximadamente 10, 12 millones de soles. Esta, yo diría, mega comisión, de la perspectiva en que la estamos viendo, va a requerir recursos, va a requerir peritos, porque son empresas, son 63 empresas vinculadas al Grupo Orellana. De tal suerte que para poder determinar ilícitos penales, ¿no? Se necesitan auditores, se necesitan peritos para ver cómo vino este flujo de lavado de activos, porque es la principal acusación, ¿no? Lavado de activos, y cómo se articularon para asociarse y delinquir, que es la otra acusación también de la Fiscalía. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, definitivamente el Parlamento para ello tiene un fondo presupuestal como previsión para este tipo de acciones. Es irrenunciable. Pero no hay problema por ahí. Creo que por ese lado en el financiamiento no. Pero cuantificarlo de aquí hacia adelante, ¿cuánto? No lo puedo decir. El desarrollo... No solo por la magnitud del problema, sí, imagino que el primer requerimiento que se va a hacer es que nos doten de un equipo de profesionales especializados. En el caso, por ejemplo, de la comisión que está viendo el tema de ANCAS, que preside Mesías Guevara, tiene alrededor de 12 funcionarios, entre técnicos, auxiliares y especialmente asesores principales. Nuestra comisión seguramente que va a requerir también esta misma dimensión de personal. Lo segundo, en cuanto a contratar ya peritos, contables, con cierta especialidad, obviamente, conforme vaya evolucionando la investigación, requeriremos, y no creo que el Parlamento ponga objeción alguna, para dotar todos los instrumentos necesarios en este fin y objetivo de esclarecer estos hechos. Ahora, hablamos que la bomba ha estallado ahora, pero esto pues tiene todo un antecedente. Teniendo en cuenta que no se hizo mucho durante la gestión del fiscal José Peláez Bardales, ¿usted considera necesario que definitivamente hay que citarlo? No, creo que lo damos por descontado. Tiene que estar el fiscal José Peláez. ¿Y el fiscal Ramos Heredia? Todavía no tenemos un nivel de involucramiento directo con él respecto al caso Orellana, pero si la investigación... Pero digamos, o sea, el que asume ahora. Mire, en principio, no pasivos. descartamos la convocatoria de ninguna autoridad que tenga algún grado de vinculación con estos hechos, en principio. Ahora, en el caso concreto, creo que el señor Peláez tiene mucho que decir a la comisión. ¿Y por qué no investigó oportunamente? Obviamente, ¿por qué no investigó oportunamente? Porque, mire, la queja, con la queja pública que hecha por la procuradora Julia Príncipe, ¿no? Que alrededor de 3 denuncias por lavado de activos fueron archivadas. O sea, ¿qué pasó? Pareciera ser que hubiera una actitud sistemática de oposición a la ardua labor que estaba emprendiendo la Procuraduría. Ahora también hay otro tema, que unos informes de
unidad de inteligencia financiera fue a parar a manos de Orellana. Sí. ¿Quién se lo dio? ¿Cómo se filtró? Sí. Estos documentos son muy reservados, son de mucha utilidad en la labor investigatoria que prende cualquier institución, y las circunstancias de filtrarlo o ponerlo a consideración de la parte investigada es bastante grave. Pero ahora veo que hay una relación, inclusive Careta publica hoy fotografías de gente que ha trabajado, por ejemplo, con el Sandro Espinosa, que es un ex capitán de la policía vinculado a López Meneses. La representante de la empresa de Sandro Espinosa estaba haciendo operativos en el decomiso de oro con la abogada de un tal Ferrari que formaba parte del grupo Orellana. Es decir, resulta que si uno va a empezar a descubrir, la organización es más grande de lo que uno se imagina. Está López Meneses, está Sandro Espinosa, está Orellana, está César Álvarez. Es decir, esto es gigantesco realmente. Sí, hay todo un engranaje de la corruptela en el país, y lamentablemente. Pensamos que lo de Montesinos va a quedar como un joven niño. Sí, no son organizaciones, que le digo, que se manejan ajenas unas a otras, ¿no? Pareciera ser que hubiera una organización sistemática, cohesionada, debidamente ordenada. Articulada. Exactamente. Cada denuncia que se da cotidianamente, obviamente, nos da mayores elementos de juicio para entrelazar los vínculos que se tienen. Porque ahora están sacando fotos y aparecen los abogados de estos fulanos, ¿no? Con los abogados del otro grupo. Entonces hay una relación ahí. Una hermandad. Ahora, salió el señor Camacho también a señalar, Carlos Camacho, el vocero del señor Orellana. ¿Tú sabes qué cosa es? Periodista. Periodista que también bueno, tiene que dar cuenta, ¿eh? Él ha anunciado que no están dadas las condiciones, que hay persecución política, que desde el Congreso se podría hacer un mal trabajo también. ¿Qué opina al respecto, si el señor finalmente Orellana no es político? Mire, las condiciones las pone el Estado de Derecho, no una persona, en principio. Cuando el juez dicta una orden de captura, lo hace un requerimiento que hace el Ministerio Público y premunido de argumentación. Cuando el Parlamento autoriza la constitución de una comisión especial, obviamente es porque hay argumentos sólidos para poder tomar esta determinación. Ahora, que sería que se esté evaluando la posibilidad de que se ponga derecho o no, es un criterio personal. Lo claro es que hay una orden de captura y que más temprano que tarde tiene que concretizarse. Respecto a la posibilidad de persecución política, responder con algo de sarcasmo, ¿no? ¿Tiene algún rol protagónico en la esfera política, en el escenario político nacional, el señor Orellana? ¿Leer alguna propuesta política? ¿Le hace oposición al Ejecutivo? Además, ¿Es parte del oficialismo? En el caso del coronel Jiménez, que dice hay un atentado contra la libertad de prensa, una que no es periodista y dos que ese medio juez justo estaba dedicado exclusivamente a denigrar. Es el menos acreditado para... Sí. O sea, entonces, alegar libertad de expresión, libertad de prensa, alegar persecución política, simplemente son adjetivos propios de una reacción. Pero no encuentro una similitud escasamente apropiada en los mecanismos entre la mafia que ocurrió con Montesinos y Fujimori, ¿no? Porque ahí tenían su SIN, acá tienen su centralita, tenían sus medios de comunicación, acá también tenían sus medios de comunicación, su articulación con ciertos periodistas que se han enriquecido incluso en Ancash. También hay ese asunto, en el tiempo de Montesinos se compraban los editoriales, los diarios Chicha y todo lo demás. Hay una suerte de escuelita que dejó Montesinos que estos aprendices o ya ahora profesionales lo han aplicado nuevamente. Si hablamos de escuelita, pareciera ser que es algo nuevo. No, a mí me parece que es una mafia. A mí me pareciera que no acabamos de anular todos estos irregulares procesos que se dieron. Porque mire, no es un hecho ilícito lo que le pasó a Lourdes Flores Nano en plena campaña, con una interferencia telefónica, chuponeo. Que se supone fue la hecha por... Sí. Recuerdo usted hace un año atrás los hechos denunciados en respecto al Callao, que también interferencia telefónica. Ya no, si usted va sumando circunstancias, es toda una metodología ilícita. ¿De acuerdo? Esto tiene una raíz. ¿Cómo lo acabamos? Por eso le digo, es más que oportuna la presencia del Parlamento para investigar estos hechos, porque obviamente cuestiones de orden político tienen que ser evaluados en un contexto político. Pero ¿qué hacemos si el Congreso en temas como Ancash finalmente lo archiva? En dos oportunidades, en 2 periodos lo archivaron. Mire, nosotros no podemos estar viviendo por cargas pesadas del pasado. Tenemos que ser constructivos y tenemos la mejor predisposición. Si entramos con el argumento de que tenemos rodeancas, no avanzamos y no investigamos nada. Bueno. Por lo menos tenemos se requiere un mínimo de buena fe. Pero se requiere, ahora sí, que el primer poder del Estado demuestre su poder, pues. Porque últimamente ha estado bien desmejorado ese poder. Estas discusiones bizantinas, casi muy anecdóticas, ¿no? Que han más o menos coloreado el escenario político en los últimos tiempos, hoy tienen que darse una cohesión en el Parlamento de la lucha así frontal
contra todo lo que significa. Inclusive si hay algún miembro del Parlamento Alberto, que esté vinculado, cortarle la cabeza y no mandarlo 120 días a su casa, sino mandarlo de frente, fuera del Parlamento. Sí. Alberto, yo me he cansado de reiterar públicamente en el Parlamento, si acaso no tenemos una capacidad para poder temas de agenda pública nacional. El Ejecutivo lo hace. Solo lo negativo resalta el Parlamento. Mira, el Parlamento tiene leyes importantísimas, que no sé por qué están archivadas y no son puestas en agenda y podría perfectamente constituir un gran debate nacional. ¿Cuál es el Lo segundo, tema? por ejemplo, no, le digo por ejemplo el tema de la centralización. Hoy por tela de juicios. Yeah. Hay proyectos de ley que modifican la ley orgánica de municipalidades y gobiernos regionales. Era perfectamente posible en oportunidad ponerlos en debate. Y era coincidente con el clamor nacional respecto a las objeciones que se hacen al manejo presupuestal de gobiernos regionales y provinciales. ¿Por qué no acuerdan eso? Por eso, una. Tema 2, por ejemplo. Los parlamentos modernos se caracterizan no tanto por su producción normativa, sino por su labor de fiscalización. Se trabaja, el caso de Cotera, porque usted se menciona, por ejemplo, ¿no? Nos dan 120 días, se cumple con el plazo, el 7 de enero no se pone a debate. Pasa 7 meses y no se pone a debate. Ahora, ¿qué sensación, ya que hablamos de este tema, antes de que se nos vaya el tiempo, le deja? Ayer el señor Toledo apareció en los medios de comunicación, ha hecho nuevamente su aparición a propósito de un libro que ha presentado, pero simplemente no quiso hablar. Y lógicamente, porque le iban a preguntar sobre el tema Ecoteva. Bueno, el señor viene, se pasea, aparentemente no hay ningún resultado del Congreso porque no hay debate, y la Fiscalía supuestamente también habría hecho algunas omisiones que han originado que el expediente sea devuelto, ¿no? ¿Cómo queda esta situación? Ha hecho observaciones en el sentido de que habría algunas presiones, lo ha dicho la fiscal Sí, Parco. pero el hecho es que el expediente ha tenido que ser devuelto, ¿no? Independientemente si hay pero ella presión de dijo, fondo, ¿no? me da la impresión que hay Claro, algunas... peor todavía, entonces, amigo Rosso, ¿qué sensación le deja todo Mire, esto? dos sensaciones diferentes. Primero, como presidente de una comisión, después de haber terminado una investigación y en otra responsabilidad, y que no se pone en agenda, frustración. Como ciudadano y actor político, obviamente desazón. Caso Ecoteva. Presenta la denuncia la fiscal Parco al juzgado, pero no involucra al señor Toledo, principal responsable. Lo segundo, el Poder Judicial lo rechaza, y ahora vienen los datos acusadores contra la procuradora. ¿Y qué coincidencia? En circunstancias en que se tenía que presentar el expresidente Alejandro Toledo, estar en Perú, en Lima. Bueno, o sea, no hay proceso judicial, no hay denuncia judicial, no hay debate en el pleno del Congreso. Pareciera que estuviéramos limpiando el camino. Entonces, ¿qué le transmitimos al país? Yo soy parte de mi institución. ¿Que no pasa nada? No, creo que no estamos asumiendo a conciencia lo que son las funciones constitucionales otorgadas a cada órgano del Estado. Y esto obviamente está generando una suerte de inestabilidad, desconfianza. Y eso no es nada bueno para la salud de la democracia. ¿Fue tema de agenda? ¿O qué pasó? Estuvo el tema de agenda hasta el cierre. Yo tenía la esperanza de que en la última fecha, creo que fue el 27 de junio, pueda ser puesto en agenda este tema. Y el caso de Alexis Humala igualmente. Fue un compromiso que asumió el presidente Freddy Otárola. Lamentablemente no lo puso en agenda. Y esto ya no puede entrar en la comisión permanente. En la comisión permanente entran materias normativas exclusivamente. Entonces sí será tema de todas maneras de la siguiente legislatura. Sí, pero va transcurriendo el tiempo, y el tiempo no es un buen aliado de la verdad. Claro, y eso es lo que desanima, ¿no? Un poco. No, además se enfrían Claro, las porque cosas. Cuando se enfrían las se hace cosas, el trabajo, volverlas a pero recalentar, finalmente no y a se veces no es lo debate. mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, pero en todo caso, como registra, yo insisto con el tema. Si el Congreso de la República es el primer poder del Estado, aquí no hay más vuelta que darle que ustedes lo demuestren ante la opinión pública, que tienen no solamente la firmeza, el coraje y las prerrogativas para luchar contra estos mecanismos de corrupción, de ilegalidades que uno ve ahora con asombro. Yo decía, oye, lo de Montesinos ya nunca más se repetirá, pero resulta que ahora no solo en los gobiernos regionales, hay 19 presidentes de gobiernos regionales con denuncias graves, varios con ya pedidos fiscales para hacer su arresto, otros que ya están en prisión. Es decir, la estructura del Estado está severamente dañada. Tenemos que acudir a una suerte de redefinición del Estado. Tenemos que empezar también a redefinir lo que es la descentralización del país. No podemos estar sujetos a que surja una circunstancia especial, excepcional, como el caso del señor Ezequiel Nolasco, para que recién el Estado pueda accionar, para que recién las instituciones se den cuenta del rol protagónico que tienen en su propia estabilidad. Entonces, creo que tenemos que ser proactivos. Y el Parlamento, yo le tomo de la mejor manera esta responsabilidad de acudir a un mejor posicionamiento, de que el Parlamento se convierta en una especie de líder de lo que es la lucha contra la corrupción, y que asuma debida y oportunamente sus funciones de fiscalización. Hablando de Centralita, y también el señor Orellana está involucrado en esto, ¿no? ¿Van a viajar a Ancash? No descartamos esa posibilidad. No descartamos la posibilidad de estar en Ancash, no descartamos la posibilidad de estar en Tumbes. En el caso de Orellana, después del plan de trabajo, habrá que también revisar la posibilidad también inclusive de viajar a Ucayali,
porque se ha convertido en una especie de suerte de... Parece que ahí habían protectora del algunos Poder Judicial. magistrados, ¿no? ¿Y podría ser Estaban- vinculante los resultados que tenga este grupo que investiga al señor César Álvarez? No descartamos esa posibilidad, no descartamos, ¿de acuerdo? Ahora, lo otro, un punto para cerrar, Sí. hay una cada vez más notoria vinculación entre Orellana y el tema ANCAS, de César Álvarez. Sí, sí. Por supuesto, si le decía al señor Arellana que es uno de los hombres del presidente regional, ¿no? Así es. Pero bueno, el soporte económico. Existe, nos ha ganado el tiempo, pero la única expresión mía como ciudadano es: no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse firme, porque esto no puede destruir la democracia, porque la gobernabilidad se afecta con este tipo de situaciones, y esto hay que avanzar, pero con un Congreso que demuestre ante la opinión pública que está sólido, cohesionado, proactivo para luchar contra la corrupción. Yo le agradezco su presencia. Qué ocurrencia, Muchas gracias. Patricia. Mucha suerte. Gracias. Bueno, queridos amigos, tenemos que despedir y como siempre, la dulce despedida de Patricia. Gracias, Alberto. Bueno, yo también quería desearle suerte al congresista Ceballos porque el lunes se instala la comisión, entonces vamos a estar de todas maneras atentos a los resultados. Gracias, congresista. Gracias también por acompañarnos, amigos. Mañana los esperamos en una nueva edición en Desde la Radio.